cosas y trascendieron públicamente y sus hermanos, sus medios, no lo hicieron. Por ejemplo, si usted ha escuchado de la generación mía hacia adelante, de los jóvenes mayores hacia adelante, Scarlett Johansson, ¿alguien la ha escuchado? Conocida actriz, ella es Mella es Mella como un hombre, ¿ok? Pueden ser medios, ¿ok? El medio puede ser hombre y puede ser mujer. El gemelo es el que no puede ser hombre y mujer, ¿ok? Ashton Kutcher, un conocido actor de Hollywood. Yo sé que muchos de aquí lo conocen porque ha filmado muchas series y muchas películas conocidas que usted yo sé que ha visto. Ya tiene un hermano gemelo llamado Michael, y fue la historia de todas las que leí la que más me estremeció, porque él casi renuncia a su carrera en el cine porque su hermano padecía de un síndrome en donde no podía desarrollarse físicamente, estaba de alguna forma lisiado y limitado, y en algún momento él pensó en retirarse de la escena pública y dejar su carrera de actor como una manera de solidarizarse y ayudar en el proceso difícil que vivía su mellizo. Julieta Venegas, creo que todos la conocen también, es Mella. Rami y Sami Malek. Rami Malek es un conocido actor de una de las películas más, creo que de las mejores que he visto en el 2024, que la hace creo que con Samuel L. Jackson, es un investigador privado, se llama El Aprendiz. Él es medio de otro personaje que no es muy conocido como él. Linda y Leslie Hamilton, ¿ok? De la cadena de hoteles Hamilton, ¿ok? Creo que una es más reconocida que otra. De alguna forma, siempre tú ves la tendencia en que uno lleva una vida pública y otros llevan una vida más privada. Vin Diesel y Paul Vincent son mellos. ¿Sabía que Vin Diesel tenía un hermano mellizo? Y así te puedo enumerar muchas y muchas personas famosas del medio que tienen, y he escogido personas famosas como para que tú veas siempre una característica que noté cuando busqué estos personajes, que unos eran reconocidos y llevaban una vida pública, ¿cierto? Donde muchos eran aplaudidos, algunos participaban del cine, otros de los deportes, otros eran productores, otros eran músicos, otros eran dueños de cadenas de hoteles. Pero lo que quería ilustrarte siempre es que siempre hay alguno que se destaca más. Amén. Si vemos en la Biblia, ¿quiénes fueron los primeros mellizos? Esaú y Jacob, ¿cierto? Y siempre, aún en la Biblia, hay uno que se quiere destacar más que otro. Amén. Dice la historia bíblica que aún antes de salir del vientre, Jacob tenía agarrado a Esaú por la pierna, ¿cierto? Y de alguna forma, si vas más allá de la historia, tú recuerdas, o sea, si la has leído, quién fue más destacado dentro de los propósitos de Dios que otro. Creo que Jacob representó un punto muy trascendental en la historia de Israel, como tal vez el padre de las 12 tribus. ¿Ok? El título del mensaje, ¿cuál es? Por favor, estoy predicando solo. El mellizo. Amén. Mira a la persona que está a su lado y dígale: aunque no nacimos juntos, te pareces a mí. Vamos, dígaselo. Pero, o sea, dile a alguien diferente, tal vez. Si es familia, por favor, ayúdenme a hacer la terapia. Estamos en una terapia. Dígale a la persona, si es su esposa, no es malo. Porque terminan pareciéndose, los esposos terminan pareciéndose al final. Ya, dígale a alguien: te pareces a mí. Te pareces a mí. Amén.
Déjenme leerle esto. La diferencia principal entre mellizos y gemelos es que los mellizos se forman a partir de dos óvulos diferentes fecundados por dos espermatozoides, mientras que los gemelos se originan cuando un solo óvulo es fecundado y se divide en dos embriones. Amén. Debido a esto, los mellizos no comparten los mismos genes y pueden ser de distintos sexos, mientras que los gemelos son idénticos, genéticamente iguales, del mismo sexo y se parecen mucho entre sí. O sea que simbólicamente tú puedes ser un medio mío. ¿No te han dicho alguna vez, vi a alguien parecido a ti? O la expresión, todo el mundo tiene su doble, ¿cierto? Alguien no se te ha acercado en una esquina o en algún lugar, oye, tú eres santandereano. A mí me han dicho que yo soy santandereano. Imagínate, yo no tengo cara del interior y hablo como gente de Santander, o sea, pero me han dicho, tú no eres familia de fulano de tal, ya el que vivía por allá, por el barrio Chiquinquirá, por la 24, por el barrio Chino, me dicen una cantidad de cosas, pero yo no tengo ni idea de qué me están hablando, pero generalmente son cosas que a algunos de nosotros nos pasan en la cotidianidad, ¿ok? Entonces, los mellos se forman en dos óvulos que son fecundados por diferentes espermatozoides. ¿Amén? Lo que me interesa es que se enfoque en los mellos. Su genética comparten aproximadamente la mitad de sus genes, al igual que otros hermanos. Características: pueden ser de distintos sexos. Amén. Por eso yo le puedo decir, Karen, ¿te pareces a mí? Tú puedes ser una mella. Pueden ser de distintos sexos o del mismo sexo y no son idénticos genéticamente. Su apariencia puede variar tanto como la de dos hermanos de diferentes partos. Amén. A menudo desarrollan placentas y bolsas amnióticas separadas. ¿Ok? Esos son los mellos. Ahora, me quiero basar en Juan capítulo 20, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Repita conmigo, no estaba con ellos. Dígale a la persona que está a su lado, no estaba con ellos. Ayúdenme a predicar. Ya, eso no es una terapia que es sonsa. Ayúdenme a predicar. No estaba con ellos. Hasta que se lo grabe. La repetición ayuda al aprendizaje. Mira el que está atrás y dígale, Tomás no estaba con ellos. ¿Quién era Tomás? Uno de los 12. Tomás, ¿quién era? Uno de los 12, de los principales, de los más importantes, de los apóstoles, de los que caminaban con el Señor, de los que caminaban con Jesús, de los que veían constantemente milagros. Me dice amén, iglesia. De aquellos que tenían que estar donde estaba su maestro. Pero resulta que el mellizo no estaba con ellos cuando vino Jesús. No estaba. ¿Dónde estaba el mello? Amén. Nombre en arameo significa gemelo de Tomás. Y en griego también se conocía como el dídimo, el gemelo. Nació en Galilea, una región al norte de Israel, y es probable que se dedicara a la pesca, ya que muchos de los apóstoles eran pescadores. Amén. Entonces la gente decía, vamos a comer pescado donde el mello. Amén. Vamos a almorzar donde el mello. Vamos para las flores. ¿A dónde? A donde el mello. Amén. ¿Quién es el mello? Todo el mundo lo conocía como el mellizo. ¿Ok? Algunas de las características del mello es que era incrédulo. Y es recordado en la Biblia por pedirle pruebas al Señor de su resurrección. Amén. En la aparición de Jesús, cuando Jesús apareció, le permitió tocar las heridas,
Y Tomás exclamó: mi Señor y mi Dios. ¿Sabe? La enseñanza de Jesús acerca de temas como estos declara: dichosos los que vieron y dichosos los que creyeron. Amén. Enfatizando en la fe y la necesidad de nunca pedir pruebas físicas y pruebas materiales y señales acerca del poder de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Me dice amén? Así que tú puedes ser gemelo de Tomás, a pesar de que hayas nacido 2200 años después. Así que tú puedes ser el mellizo del que está atrás, del que está al lado, o de las dos sillas esas que te rodean. Amén. ¿Cierto? Porque siempre hay uno que se va a destacar más que el otro. ¿Sabe? En Juan se sigue refiriendo a los 12. El escritor Juan se sigue refiriendo a los 12 apóstoles cuando solamente eran 11. Y extraño, ¿cierto?, que escrituralmente el apóstol Juan hable de los 12 apóstoles cuando hace la Biblia referencia a que habían 11. ¿Sabe? Mientras yo meditaba en esto, el Señor me permitía encontrar una aplicación para cada uno de nosotros. Y es que Dios siempre va a querer que lo que no esté ocupado en su naturaleza sea ocupado. Amén. Por eso es que mientras nosotros pensamos, los discípulos pensaron en los 12, perdón, en los 11, habían 11 y ellos pensaban en 12. El Señor estaba pensando en ocupar ese espacio. Amén. ¿Cuál era la misión? Completar nuevamente los 12 apóstoles. ¿Sabe? Mientras yo leía esto, entendía que Dios siempre en su naturaleza siempre va a querer ocupar lo que está vacío. En Génesis la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios la llenó. Ya usted sabe la historia. Amén. ¿Sabes? Entendí que cuando Él llena el espacio es para hacer cosas buenas. Amén. Dice el Génesis que todo lo que Él hizo era bueno en gran manera. Amén. Me dice amén, iglesia. ¿Sabe? Cuando yo leo lo que escribe Juan, refiriéndose a los 12, veo a que Dios siempre piensa en algo y en alguien. Amén. En alguien que ocupe ese lugar. Amén. En alguien que tenga propósito. Amén. Porque el que iba a reemplazar a Judas tenía que ser alguien con propósito. Dios tenía un plan. Dios tenía cosas grandes para esa persona. Amén. Dios siempre está pensando en nosotros. Me dice amén. Dios siempre está pensando no solamente en los 11 que ocupan un lugar, sino en aquel que no lo está ocupando. Por eso le digo a las personas que vienen por primera vez en este lugar, antes de que tú llegaras ya Dios estaba pensando en ti. Amén. Antes de que tú llegaras a esta iglesia y tú vinieras a buscar paz, a buscar la ayuda del Señor, a buscar una dirección, a buscar una palabra, a buscar una respuesta, ya Dios sabía que tú ibas a llegar a este lugar correcto. Amén. Y quiero decirte de parte de Dios, la silla que hoy tú ocupas estaba vacía, pero Dios tenía reservado ese lugar para ti. Amén. Porque Dios ya conocía tu necesidad. ¿Sabes? Cuando Dios llena un espacio es para hacer cosas buenas. Amén. Y me remito al Génesis para que puedas ver la cualidad de Dios y la manera como Dios hace las cosas buenas en gran manera. Amén. Así que usted no está sentado en este lugar perdiendo su tiempo día tras día, temporada tras temporada. Amén. Creo firmemente que el Dios de los cielos tiene preparadas cosas grandes y buenas para cada uno de nosotros. Me dice amén, iglesia. ¿Lo crees o no lo crees? Cuando Dios llena un espacio es para hacer cosas buenas. Para hacer cosas buenas. Amén. Dios siempre piensa en nosotros, hermanos, en que ocupes un lugar muy importante en esta tierra. Amén. ¿Sabe? Yo entiendo algo,
que cada uno de nosotros somos hijos, pero tú debes de adoptar la identidad de hijo, amén, y debes de saber quién eres en el Señor, amén. Dios no te llamó a rellenar, Dios te llamó a ocupar, amén. Lo que rellena se usa y se desecha, amén. Lo que ocupa un espacio, Dios lo multiplica y Dios lo pone a dar fruto. ¿Me dice amén, iglesia? Así que quiero decirte la buena noticia en esta mañana. Dios espera que seas tú, amén. Y es el desafío que quiero traerte en esta mañana. Dios espera que tú seas la persona que va a llevar una palabra de salvación a su casa, amén. Dios espera que tú seas la persona que sea luz en el lugar donde Él te ha puesto, que tú puedas extender el mensaje de salvación a toda aquella persona que se te acerca a ti, amén. Que tú le puedas hablar del Dios que te levantó, del Dios que te restauró, del Dios que te recogió de las cenizas, amén, y que te dio propósito y que te dio una nueva vida, amén. Del Dios que restaura y del Dios que restituye, del Dios que sana y el Dios que abre puertas donde no las hay, amén. ¿Sabes? Dios cuenta con que seas tú. Dios espera que seas tú. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer cosas nuevas y cosas grandes contigo. ¿Me dice amén, iglesia? Nunca nos debemos considerar como entes aislados de cualquier escenario, hermano. Usted no es una persona aislada. Si Dios te lleva a un lugar, si Dios te coloca en un lugar, si Dios te da una familia, si Dios te da hijos, amén, si Dios te da una empresa, si Dios te da un trabajo, es para que seas protagonista. ¿Me dice amén? Oye, establece la diferencia entre rellenar un espacio, ¿cierto? Y ocupar un espacio. Tú no eres un relleno, ¿ok? El hecho de que hayan situaciones que te hagan sentir como un relleno no significa que lo seas. Amén. Porque Dios tiene planes y a veces los procesos tienen características semejantes a situaciones que nos hacen sentir avergonzados. Pero no, escúchame bien, no es para vergüenza, es para glorificar el nombre de Dios una vez Dios cumpla esos planes en tu vida. Amén. Entonces nunca debes considerarte como un ente aislado en donde Dios te coloque. Y mucho menos dentro del cuerpo de Cristo. Mucho menos dentro de la casa de Dios. Amén. Porque si Dios te ha traído a este lugar y Dios ha puesto a que en la agenda de tu vida la fe sea protagonista, es porque a través de tu fe Dios quiere hacer cosas excepcionales con tu vida. Amén. El Salmo capítulo 92 verso 13 dice, Salmo 92, 13 y 14 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y aún en la vejez, no vaya a mirar a nadie ahora, aún en la vejez fructificarán. Amén. ¿Cuántos mayores de edad pueden decir amén? Aún en la vejez fructificarás. Estarán vigorosos, me dice amén. Estarán verdes. Aunque tenga cana, no perderás tu vigor, me dice amén. Aunque los años hayan pasado, escúchame bien, los planes de Dios siguen vigentes contigo. ¿Sabes? Pero te tengo que decir algo, familia de la fe. ¿De qué me habla Dios? Plantados en la casa de Jehová. Amén. Plantados, repita conmigo, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, es que vas a florecer. Amén. Es que vas a reverdecer. ¿Sabes? Si tú permaneces anclado de la mano de Dios, si tú eres de aquellos que piensan que es importante, escúchame bien, el lugar en donde Dios ha escogido para mi vida, para mi familia, que Dios ha puesto delante de mí para yo glorificar su nombre, te declaro esta palabra sobre ti. No van a haber días que no veas tu vida florecer. Amén.
No van a haber días y no los podrás contar con los dedos de tu mano, porque serán tan grandes las cosas que Dios va a hacer en tu vida que ni siquiera te dará tiempo de poder contar las cosas negativas que te puedan estar sucediendo para esa temporada. ¿Sabes? Y no me habla de la hora, me habla del hoy y del mañana y del pasado, amén, porque no me habla de mi juventud solamente, me está hablando de mi vejez, amén. ¿Sabes? Las bendiciones de Dios no son temporales. No es que voy a buscar a Dios para que me den trabajo. Olvídate de eso, eso no funciona así. Si tú permaneces, ¿sabes? La gloria de Dios te va a seguir aún en los tiempos de tu vejez. ¿Me dice amén? ¿Sabes? ¿Acaso Dios no se acercó en los tiempos de vejez a Josué, donde Josué había perdido su vigor y su fuerza? Y le dijo, ¿sabes qué, Josué? Aún hay mucha tierra por conquistar. ¿Sabes por qué? Porque este señor, Josué, el Josué, sabía los códigos y los principios con que se manejaban en el reino. Amén. Con que podía mover la mano de Dios a su favor. Y esto te lo digo con todo el amor de Dios en mi corazón, porque quiero que Dios te bendiga grandemente. No quiero que seas un creyente que a veces sí y a veces no. A veces las cosas me salen y a veces no me salen. Amén. ¿Sabes? Este pasaje es una metáfora de los árboles plantados que dan fruto y se mantienen fuertes a lo largo del tiempo. Tú quieres mantenerte bendecido, prosperado y en victoria a lo largo de tu vida cristiana. Que tus hijos, escúchame bien, puedan ver tu vejez y puedan ver la prosperidad, puedan ver el gozo de Dios sobre tu vida. Amén. Puedan ver que tú has prosperado, que has ensanchado el sitio de tu tienda, que eres un testimonio grande para ellos. Amén. Que tú eres una motivación, tú y tu casa, tú y tu esposa, ustedes como padres son una motivación y una inspiración para que ellos salgan adelante. ¿Te gustaría ese tipo de vida? Claro que sí. ¿Sabes qué me enseña Juan? Cuando ellos dijeron, hablando de los 12 apóstoles, pero solamente habían 11, que aún los ausentes somos contados, que aún los ausentes somos incluidos en el plan de Dios. ¿Me dice amén? Y eso no es una parábola a la alcahuetería para que no vengas a la iglesia. Pero a pesar de eso, Dios contaba a los 12 cuando había 11. ¿Sabe que Dios también cuenta con aquellos que no vinieron y dejaron esas 2 desocupadas? También hacen parte del cuerpo y de su iglesia. Me dice amén. ¿Será que hay alguien que cree o quiere que su esposo también esté plantado y anclado en la casa de Dios? Amén. Mire una silla vacía y declare, ¿sabe? Declare, yo creo que mi casa y yo estarán sentados en este lugar. Amén. Alguien declárelo, alguien dígalo, alguien que le crea a Dios en esta mañana, que se pueda levantar y declarar, ¿sabe? Mi esposo, mi esposa, mis hijos estarán anclados en este lugar. Dios cuenta contigo y espera contar contigo a pesar de nuestra inestabilidad. ¿Ven? Porque siempre hay uno que se destaca más que otro. Siempre hay uno que viene más que otro. Amén. Siempre hay unos más comprometidos que otros. Siempre hay unos que no faltan y otros que sí faltan. Pero ¿a dónde va la enseñanza? Porque Dios me llevó a voltear la cara de la moneda para decirle a aquellos que de alguna forma son inconstantes, que Dios sigue contando con ellos. Amén. Que tú sigues siendo parte de su reino. Me dice amén. Que Dios todavía tiene planes grandes y excepcionales con tu vida, a pesar de que tú permanezcas ausente en ocasiones. Amén. ¿Cómo se llamaba Tomás? ¿O cómo le decían? El mellizo.
¿Sabe? Y no era coincidencia que Tomás le llamaran el mellizo, porque habemos muchos como Tomás dentro del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Algunas de las características que yo puedo extraer de el mellizo es que era un discípulo descuidado, ¿cierto? ¿Cómo que tú no vas a estar donde estaba tu maestro? ¿Cierto? Se perdió, escúchame bien, la resurrección de Jesús. Era un discípulo descuidado. ¿Y por qué muchas veces nosotros las cosas no nos salen? Porque somos creyentes descuidados. ¿Qué significa descuidado, pastor? Gracias, María Elena. Descuidado significa que una persona o cosa muestra falta de cuidado, de atención o de esmero. Una persona descuidada es aquella que no presta la atención necesaria a una tarea, lo que lo puede llevar a errores. Es una persona desprevenida, despreocupada, que se preocupa más por su descuido que por su cuidado. Amén. ¿Cierto? Entonces, un creyente descuidado, ¿sabes? Se despreocupa de su servicio. Se despreocupa de que los miércoles hay servicio, de que los viernes puedo ir a la iglesia. ¿Sabe? Un creyente despreocupado sabe que este puente se puede ir de viaje y está bien con su familia y disfrutar, pero dice o nunca piensa, voy a ir el miércoles porque el fin de semana no voy. Ese es un creyente descuidado que no mira su agenda de actividades y no prioriza, ¿sabes?, el fortalecer su fe para disfrutar de espacios y de tiempos buenos con su familia. ¿Saben? El creyente desprevenido, descuidado, sin esmero, descuida sus tareas y sus servicios. Su servicio y su responsabilidad con la obra y con lo que se le ha entregado. ¿Me dice amén o se fueron los amén? ¿Ok? El creyente descuidado es aquel que muchas veces pide consejería, pero no hace uso de lo que se le aconseja. Amén. Porque termina haciendo lo que su corazón y lo que sus pensamientos le dictan. Amén. ¿Sabes qué veo en Tomás que podemos aplicar? Porque tú y yo somos algunas veces parecidos. Por eso te dije al principio, tú eres medio. Tú puedes ser medio con el que está ahí en la silla vacía. Porque el día que él viene, tú no vienes. ¿Cierto? No nacieron del mismo óvulo, pero se parecen. ¿Cierto? No son idénticos, no tienen el mismo ADN, pero hacemos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Entonces no nos riamos mucho porque tú puedes ser medio de uno que hoy está ausente. ¿Sabes? De Tomás aprendo que es un creyente retraído. O sea, porque si el Señor estaba allá, oye, yo tengo que estar en las nubes y pendiente de cosas superficiales para Dios, pero tal vez priorizantes para mi vida. Amén. ¿Cómo es que no voy a venir a la iglesia por quedarme viendo un partido? Amén. Amén. Necesitando un milagro, necesitando una respuesta. Y el partido no tiene nada de malo, porque yo no tengo, a mí me gusta el fútbol, hermano. Y yo veo fútbol y veo al Junior, aunque siempre termina de cuarto, allá los junioristas. Pero escúcheme bien, cuando coloco en una balanza a esto o a Dios, siempre voy a escoger a Dios. Siempre voy a escoger a Dios. Hermano, yo te voy a decir algo. El creyente retraído es aquella persona que es poco comunicativa, reserva todas sus emociones y sus pensamientos. Es una persona tímida que tiende a evitar las interacciones sociales y a refugiarse en sí misma. ¿Sabe? Tímido, reservado, no comunica, introvertido, evita las cosas y reflexivo, pero reflexivo para lo que está lejano de Dios. Bueno, si no voy miércoles, voy y empato el domingo. Al fin y al cabo sigo yendo, ¿cierto? Y Dios sabe y Dios entiende eso. Y Dios sabe que estoy pasando por un proceso difícil. Dios no sabe nada, hermano.
¿cierto? Tomás tenía que estar donde estaba el Señor. Amén. Y si usted quiere ver la gloria de Dios, se lo digo sin ningún tipo de teología. Y se lo digo porque es lo que yo he aprendido. A veces, te voy a decir algo. A veces, ¿sabes qué acorta el tiempo de una respuesta? No estoy diciendo que Dios lo va a hacer anticipado. Pero ¿sabes qué es lo que acorta el tiempo de una respuesta? El que Dios te vea en el atrio de Él, en la casa de Él. Que Dios te vea cada miércoles y cada domingo. ¿Sabes? Eso sí te lo puedo decir por experiencia propia. Que eso arrebata una respuesta de parte de Dios. Eso hace que Dios se levante de su trono, hermano. O sea, eso sí te lo garantizo, hermano. Cuando tú sirves a pesar de, ¿sabes? Ah, pastor, pero es que yo conozco mucha gente, porque tal vez alguien me está pensando, me detuvo el Espíritu Santo ahora, para decirte, hay mucha gente que la está pasando mal y yo veo que no pela un servicio. Sí, pero esa persona tiene propósito. Esa persona carga con un plan de Dios demasiado grande. Amén. Amén. Y te recuerdo muchas veces, los hombres y las mujeres de Dios van a ser atacados, no por su ausencia, sino por estar presentes. Amén. ¿Acaso el papá del bautista Zacarías no servía en el lugar santísimo? Y hacía años que no podía tener familia, pero tenía un propósito. Amén. Nada más y nada menos, aquel que iba a preparar el camino para el Señor. Entonces, hermano, tenemos que reflexionar para apelar al punto del creyente retraído, porque muchas veces, ¿saben? Esas cosas no son importantes y priorizantes para nosotros. Pero ahí te quiero hablar y enfatizar de lo que yo he vivido personalmente. Si hay algo que arrebata una respuesta, es que tú permanezcas plantado en la casa de Dios. Amén. El creyente ausente de los servicios es una persona ausente de las respuestas. Amén. Y no debemos confundirnos con lo que hemos ya atesorado con lo que aún está por venir. Me dice amén. Lo que está atesorado, Dios te lo entrega y te lo da y tienes que cuidarlo. Y ya eso Dios te lo entregó, ¿ok? Pero lo que está por venir no lo tengo que poner en riesgo por mi ausentismo en la casa de Dios. Amén. ¿Me dice amén? Entonces, ¿qué me enseña Tomás? Que era un creyente emocional. Amén. ¿Dónde están los emocionales en este lugar? Un creyente emocional es aquella persona que experimenta emociones de manera más intensa y profunda, lo que se traduce en una gran sensibilidad, empatía y una forma reactiva notable ante los estímulos positivos y negativos. Amén. ¿Sabe? Es una moneda de dos caras. El tipo de personas o de creyentes emotivos son aquellos que donde estaba Jesús, ahí estaba Tomás un día, y donde se movía Jesús, ahí se ausentaba Tomás otro día. Amén. ¿Me hago entender? O sea, son personas, ¿sabe? El creyente emotivo es peligroso, porque un día está prendido y otro día está apagado. Amén. Otro día puedo venir a servir y otro día no puedo, porque no me siento bien emocionalmente, porque hay una... Y cuando tú descubres realmente las cargas no representan una excusa válida para dejar de estar donde estaba Jesús. Amén. Todo esto basado en el pasaje que te hablé de Tomás. El creyente que le lleva la contraria al grupo. Amén. Porque Tomás era el que le llevaba la contraria. Mientras los otros creían, él tenía que ver los huecos para creer. Mientras los otros estaban presentes, él estaba ausente. Amén. Me dice amén, iglesia. Mientras todos venían a la iglesia, él no venía. Amén. Mientras todos decían yo voy, él decía no voy. Mientras todos se inscribían al seminario, él decía yo, ¿para qué tanto seminario? ¿Cierto? Siempre lleva la contraria al grupo, porque en ellos hay una necesidad de desacuerdo. Siempre que tú dices algo, siempre busca un desacuerdo. Amén.
siempre son tendencia al conflicto, no a la conciliación, no al buscar conversaciones que unan, sino conversaciones que abran la brecha. Tienen una personalidad de crítica, amén. Siempre busca establecer su superioridad y son incapaces de reconocer los valores que otras personas tienen. Amén. Así era Tomás, ¿cierto? ¿Por qué usted saca todo eso de Tomás? ¿Sabe? Porque una persona ausente tiene estas características. O sea, si a mí me importara tanto las enseñanzas de Jesús, pues yo estuviera donde estaban los 11, ¿cierto? Porque si los 11 estaban al lado del Señor, es porque es la situación y es el escenario correcto. Y yo no puedo pensar que yo tengo la razón y los 11 están equivocados. Amén, iglesia. El creyente racional, no estamos en el seminario, hoy es domingo. El creyente racional, ¿cuántos creyentes racionales hay aquí? No hay nadie racional. Le da miedo decir creyente racional. Dice, toma decisiones lógicas, prefiere depender de datos y hechos para tomar decisiones importantes en lugar de dejarse llevar por las emociones. Hoy no me siento con ánimo, hoy me siento como deprimido para ir a la iglesia. El creyente racional que dice, no, yo tengo que ir. Amén. Si yo quiero florecer, y si yo quiero reverdecer, y si yo quiero que las bendiciones me persigan, yo tengo que estar en la casa del Señor. Amén. El creyente racional decide de esa manera. El creyente racional no se precipita. Amén. El creyente racional, sus resultados están basados en la eficacia. Busca puntos de vista diferentes. Amén. No toma decisiones a nivel personal. Busca la ayuda de otras personas. Gestiona sus emociones. ¿Sabes qué es gestionar tus emociones? Apelar a lo que dice la Biblia. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Amén. Hoy no me siento bien para ir a servir, pero a eso me llamó el Señor. Amén. No todos los días van a ser buenos, hermano. No todos los días van a ser de buenas nuevas. Van a haber días difíciles. Van a haber días de estrechez económica. Van a haber días donde vas a tener conflictos con tu pareja. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que tú no puedes servir a Dios porque hacen parte de tu vida? ¿O acaso tú no peleas con tu esposa y vas a trabajar? Claro que sí. Tú renuncias a todo. Tú peleas con tus padres y vas a la escuela, a la universidad, pero no quieres venir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Acaso Dios le dijo a tu esposo que te hablara mal? No. ¿Cierto? Y a veces no tenemos el criterio suficiente para gestionar nuestras emociones. ¿Qué es gestionar nuestras emociones? Identificar que yo tengo un trabajo y un compromiso y que yo tengo que venir a danzar a pesar de que haya tenido una situación diferencial con mi esposo, con mi padre. Punto. Eso es gestionar mis emociones. Amén. Que nada me puede detener para salir a trabajar y cumplir con mis compromisos y mis responsabilidades. Eso es gestionar mis emociones a pesar de que me siento mal, abrumado, abrumada. Eso es gestionar mis emociones. Amén. Aprender de los errores. No repetir los errores constantemente en nuestra vida. ¿Ok? Oiga, hay un filósofo muy conocido, yo creo que ya lo dije aquí, que dice que si tú tropiezas 2 veces con la misma piedra, es porque no aprendiste del error. Pero él lo dice de otra manera. Él dice, eres, comienza por I y termina en O. Y eso está, donde usted lo ve, busque esa frase. Porque si tú no aprendes de tus errores, entonces te tocará repetir una 3ª y 4ª vez el aprendizaje. Amén. Te recuerdo que ¿dónde estaba Tomás? No estaba con ellos cuando Jesús vino.
Amén. ¿Sabe? Y eso es peligroso. El alejarse es peligroso. Y a pesar de que te dije en un inicio, para que entiendas la plataforma que puse al principio, y es que Dios sigue contando contigo, mi deber como pastor es motivarte a que no equivoques el camino. Amén. Que no te sientas seguro totalmente, a pesar de que Dios sigue viéndote como parte de su cuerpo, sigue viéndote como hijo a pesar de tus errores, sigue viendo como uno que hace parte de sus propósitos eternos a pesar de tus fracasos. Amén. No te sientas seguro, hermano, porque cuando uno se aleja demasiado, a pesar de que Dios tenga todos esos planes contigo, hay peligro. Amén. Y nos podemos enfriar. ¿Ok? Y no te vas a dar cuenta cuando estés totalmente frío. No te vas a dar cuenta. ¿Ok? Ese es el peligro de permanecer ausente. ¿Sabe cuál es el peligro de alejarnos? Acostumbrarnos a vivir exiliados fuera de la casa de Dios. ¿Sabe? Va a llegar un momento en donde la ausencia va a causar en ti que no te haga falta la iglesia. Amén. Y eso es un enfriamiento total. Después del enfriamiento viene el exilio. El peligro de soltar las manos del arado. ¿Ok? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando tú tienes las manos en el arado, no debes mirar hacia atrás. ¿Ok? Porque si no, no sirven para él. Así lo dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, existe el peligro de dejar tu servicio, de dejar tu llamado, de enterrar el talento y el don que Dios te ha entregado. Amén. En algún momento Dios va a venir y te va a preguntar, como en la parábola de los talentos, ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Qué hiciste con la palabra que puse en tus labios? ¿Qué hiciste con la habilidad que te di para el teatro? ¿Qué hiciste con el talento que te di para danzar? ¿Qué hiciste con tu voz? Te di un don para predicar y una gracia para ganar almas. ¿Y qué has hecho hasta el día de hoy? Tienes 20 años en la iglesia del pastor Benjamín y no te has ganado ni a tu familia. Amén. Existe el peligro de descuidar nuestra salvación. Porque cuando te alejas tanto, escúcheme bien, nuestra salvación se puede ver comprometida. Hebreos capítulo 2, verso 3 dice: entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron hablar. Amén, iglesia. Entonces, cuando el autor de Hebreos dice, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar? Yo quiero que usted comprenda, hermano, ¿ok? Entre más cerca estés de Dios, vas a estar a salvo. Pero entre más lejos estés de Dios, vas a estar a expensas de lo que el mundo quiera hacer con tu vida. Amén. Entonces, hermano, vamos a correr el peligro de ser sorprendidos por las tinieblas. Cuídense del enemigo, dice Pedro, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente. ¿Qué peligro, pastor? Deme más. El peligro de incapacitar tu servicio, de inhabilitar lo que Dios te ha entregado. ¿Sabe por qué? Va a llegar un momento en que no te va a hacer falta el cantar, el predicar, el tocar, el ministrar, el enseñar la palabra, el dirigir una casa de fe. ¿Sabe? El enemigo va a hacer un desastre en nuestra vida. Existe el peligro de ser malos ejemplos para los nuestros también. Porque te conocieron como un hombre y una mujer de Dios. Amén. Un hombre que le daba palabra de aliento, una mujer que daba ánimo a otras personas. Pero ya a causa de que te has alejado, muchos no podrán ver lo que tú eras antes. Amén. Existen muchos peligros, hermano. Y quiero que entiendas algo.
Muchas veces nuestra ausencia no asesina al pastor, ni a la pastora, ni a tu mentor, ni a tu líder de alabanza, ni a tu líder de danza, ni a tu líder de consolidación, no. A veces las personas que se van de las iglesias piensan que están haciéndole un daño a esa persona y me fui para que le duela. No, es un error totalmente. Por eso digo, por eso hablé del creyente emocional, porque el creyente emocional hace cosas que van en contra de lo que realmente Dios quiere decidir para su vida, hermano. Ese daño sencillamente es para la persona que toma decisiones erradas. El que no quiere buscar a Dios está tomando una decisión errada. El que no quiere venir a la iglesia y tal vez dedicarle al Señor 2 horitas o 4 horitas a la semana, sabiendo que en eso hay un beneficio que nada en la tierra te lo va a poder dar, hermano. Nada en la tierra te lo va a poder dar. Nada en la tierra. ¿Sabes? ¿Te recuerdas dónde estaba Tomás? Lejos del Señor. ¿Y dónde estaban los 11? Cerca de Jesús. Amén. Lamentablemente, él es recordado por su incredulidad, ¿cierto? A pesar de que fue uno de los 12. Hay cosas que de alguna forma representan un lunar en la vida de él. Y hoy lo tomamos como un ejemplo de cosas que no debemos hacer. Amén. En nuestra fe y en nuestro crecimiento cristiano. ¿Saben? Cuando yo decido expresar este tipo de enseñanza, es porque realmente el Señor la colocó en mi corazón. Ni siquiera la preparé, sencillamente lo leí y dejé que el Señor me transmitiera todo lo que el pueblo necesitaba escuchar, no lo que yo quería decir. Y creo que usted y yo, de alguna forma, tenemos algún tipo de familiaridad con Tomás, porque a veces nos ausentamos realmente donde está el poder y la gloria de Dios. Amén. En ocasiones nos alejamos tanto que nos perdemos de cosas tan buenas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Y entiendo, escúchame bien, y me pongo del lado. Por eso te lo dije al principio, Dios sigue contando contigo para animarte a que si en tu corazón tal vez no está motivado para estar más cerca de Dios cada día, pues lo hagas, porque hay una recompensa demasiado grande cuando tú lo vayas a hacer, cuando tú te decidas hacerlo, cuando te consolides en esa decisión de vida, de buscar cada día más a Dios. Te garantizo que Dios te va a responder. Amén. Entiendo que hay muchas personas que tienen circunstancias excepcionales, que por cuestiones de trabajo no pueden estar. Y hago esta salvedad porque sé que su trabajo no se los permite. ¿Sabe? Pero no estoy hablando de Tomás que tuviera algo que hacer, una misión, o que tuviera que irse del misionero a otro lugar. Jesús no le había dado esa orden. Sencillamente era una decisión emocional de parte de él, contraria al resto del grupo. Amén. Hablo de ese tipo de cosas. Que pudiendo estar, no estés. Que pudiendo servir, no lo hagas. Amén. Que no queriendo hacerlo y vayas en contra de los estándares que Dios ha puesto en su palabra. Me refiero a eso. Amén. Y quiero dejarte esto en tu corazón para que de aquí en adelante realmente tus decisiones acerca de temas como este sean más racionales que emotivas. Amén. Que sean basadas en el consejo de la palabra y no lo que tu corazón y tus pensamientos te dicten en ese momento. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Si hay alguien que le quiere aplaudir a Dios, por favor, hágalo. Levante sus manos, ¿sabes? Y dale gracias a Dios porque nosotros, en el escenario que estamos, ¿sabes? En esta parte del mundo, nosotros tenemos la facilidad de acercarnos y buscar de Dios. Pero hay muchos cristianos, escúchame bien, que a causa de su fe están cerca de la muerte, están perdiendo sus vidas. Hay países en donde esto que hacemos cada miércoles y cada domingo
está prohibido. Amén. Y son condenados y son juzgados y son matados y perseguidos por buscar al Señor públicamente. ¿Sabe? Hay lugares en donde abiertamente no se puede adorar el nombre del Señor. Tienen que estar ocultos por distintas políticas y distintas visiones que hay en esta tierra. Usted y yo somos privilegiados, amén. Donde otros no pueden, nosotros sí podemos. Aquí no va a llegar nadie, escúchame bien, a cerrarnos la iglesia y acabar con la existencia de nosotros, porque tenemos el privilegio en este lugar de cada miércoles, de cada viernes y de cada domingo reunirnos para glorificar el nombre de Dios. Y esta enseñanza va encaminada a motivarte a que entiendas y que sepas que todos los que estamos presentes y todos los que hoy no pudieron venir a este lugar, aún hacemos parte del cuerpo de Cristo, que Dios nos cuenta, amén. Dios no ve los 90 que vinieron, Dios ve, escúchame bien, también los 50 que no pudieron acercarse el día de hoy, amén. Dios cuenta con ellos, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, amén. Así que si tú viniste y de pronto esta palabra te abrazó y tú estás diciendo, yo soy uno de los que me ausento, pero no puedo venir, o no me dan ganas, o no siento la motivación, pues déjate abrazar por esta palabra. Porque por si acaso estás esperando un milagro y estás esperando una respuesta, creo que Dios te ha dado una palabra de dirección el día de hoy, amén. Y te ha mostrado la senda y el camino, ¿sabes? Que te puede llevar a que Dios se levante de su trono y Dios pues te envíe y desate el milagro que tú estás esperando, amén. ¿Sabes? La palabra de hoy es una palabra que me direcciona, que me motiva, que me exhorta a ver la bendición, la trascendencia, las consecuencias buenas que hay, amén, de estar anclado en la casa de Dios. Me habla del tiempo en el cual Dios va a estar conmigo y me va a ayudar. Me habla del vigor, de la prosperidad, de la manera como Dios va a llevarme a dar frutos en esta tierra mientras permanezco anclado en la casa de Él. De ninguna forma esta palabra fue dada para juzgar al que no está. Amén. Es para motivar al que está ausente, a que entienda y a que sepa. Amén. Para que tú que estás allá al lado de Él, para que tú que lo conoces, para que tú que tienes contacto cercano con esa persona, lo atraigas, lo arropes, le des una palabra y le digas, vamos el miércoles que hay un milagro esperando por tu vida, hay una respuesta, hay una buena nueva que Dios va a desatar ese día. Amén. Amén, familia. Amén. ¿Saben? La palabra de hoy es una palabra para que sepas que todo esto que Dios ha diseñado para nosotros y que hace parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, sencillamente tiene algo, tiene un fin, es bendecirnos a cada uno de nosotros. Amén. No bendecir al pastor con la casa llena, claro, gloria a Dios. A mí me gustaría ver a todos, a todas las familias reunidas. No, pero el propósito es bendecirlo a usted también, hermano. Cuando usted viene es bendecido por una palabra. Cuando usted viene a este lugar es bendecido por una respuesta y por un milagro de parte de Dios. Amén. Muchos de los que están aquí pueden testificar que un miércoles de milagro recibieron una llamada, recibieron una propuesta, una puerta se les abrió. Amén. Un milagro se desató. Alguien se le quitó, vino con dolor y alguien salió sin dolor. Amén. Vino con una molestia y Dios ese día desató una respuesta. Dios se movió y desató que el dolor desapareciera de tu cuerpo. Amén. ¿Sabe? Una palabra, si no recibiste nada extraordinario, tal vez te fuiste con una palabra de poder que te levantó. Mucha gente ha salido de este lugar, necesitaba una consejería, pero la palabra me levantó, la palabra me ayudó, la palabra me aconsejó. ¿Sabe? Hay bendición en la casa de Dios. En este lugar vas a florecer, amén. No solamente tú, sino tus generaciones, amén. Tus hijos no se van a criar en un billar, tus hijos no se van a educar en una licorera. Sus hijos, escúchame bien, no serán el testimonio del barrio del que más fuma, del que más se droga.
Tus hijos van a crecer en la sala de los niños, amén. Tus hijos van a estar en los timoteos. Tus hijos van a ser hombres y mujeres de Dios, que van a cantar y le van a tocar a Dios, que le van a danzar al Señor, amén. Hay alguien que lo pueda creer en esta mañana. Hay bendición en la casa de Dios. Bendiga a alguien, abrace a alguien. Un momentico, vamos a escuchar un